Aquí estamos en un panel que tiene la misión justamente hacia el final de la tarde en ser capaz de tomar mucho de lo que hemos escuchado a lo largo del día para ayudar en este proceso interior que tenemos que todos hacer de poder procesar lo que venimos reflexionando. Es fantástico poder tomarse el tiempo para reflexionar y para poder analizar lo que hemos estado viviendo en el último tiempo con muchísima fuerza y que nos golpea a cada rato, incluso hoy, que ya tocaremos también ese tema. Pero de partida, darle la bienvenida a los panelistas. Tenemos aquí realmente a un selecto grupo de intelectuales que nos pueden ayudar en este proceso. Está con nosotros Ana María Celis, ella es abogada de esta casa de estudios, es doctorada en Derecho Canónico y es la presidenta justamente de la Comisión para la Verdad, la Escucha, ¿no? de Monseñor Chicluna. Y también tenemos aquí a Josefina Arauz, ella es historiadora y también magíster en Historia también de la Universidad Católica. Es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad y es coautora de un libro que se llama Católicos y Perplejos y que justamente analiza la situación en la que nos encontramos y que se dio a partir de la visita del Papa Francisco a nuestro país el año pasado. Y Eduardo Valenzuela, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, sociólogo, y que también es director de la encuesta Bicentenario y que por tanto también nos tiene mucho que aportar sobre en qué está la situación de la confianza de los católicos y de los chilenos en general respecto de la Iglesia. Y ese es básicamente el tema, aunque no queremos quedarnos para nada pegados en el pasado, sino que esto es con mirada de futuro, hacia dónde vamos. Les vamos a dar un espacio para que cada uno exponga presente y luego damos pie a preguntas que nos llegaron con anticipación al panel para poder ir respondiendo, y si alguno quiere hacer una pregunta, por favor sencillamente la escribe y nos la manda para adelante y bien. Así que adelante, partimos entonces con Eduardo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, seré bien breve como nos han pedido. Mi tema es como la confianza pública. Como ustedes saben, la confianza pública en la Iglesia está en su peor registro, Bicentenario 2018, la más baja medición que hayamos tenido de confianza en la Iglesia en un año terrible. CADEM hoy día mismo publica que es la institución con más baja confianza del país, la Iglesia Católica, de todas las que miden una lista cerrada, que incluyen las más importantes. Entonces, el estado de la confianza es calamitoso y va a seguir siéndolo mientras queden escándalos pendientes por aparecer, porque esto se alimenta de precisamente sucesos de esa naturaleza. Todo lo que podamos hacer queda inmediatamente borrado si es que tenemos un escándalo de proporciones como los que están apareciendo sucesivamente. Confianza, lo que cae es la confianza en los sacerdotes, lo que se llama la confianza institucional. No siempre la confianza personal en el sacerdote que uno conoce, esa se puede mantener relativamente abierta y satisfactoria, pero la confianza en los sacerdotes está efectivamente afectada, y con ello también está afectada en parte la mediación sacerdotal de la experiencia religiosa. Alguna gente deja ir a la iglesia, alguna gente busca recrear su experiencia religiosa al margen de la mediación sacerdotal. Eso es lo que uno debería esperar en un ambiente de crisis como este. Otro dato de opinión pública importante es que la gente le atribuye la crisis de los abusos sexuales del clero al celibato eclesiástico. Equivocadamente, muy probablemente, pero es la atribución que hace la mayor parte de las personas, y por ende hay en cuestión en esta crisis de manera muy central el mérito que la gente le atribuye al celibato eclesiástico. E incluso frente a una pregunta directa, si usted considera que el celibato sacerdotal constituye un mérito que merece reconocimiento,
la mayor parte de los chilenos responde que ya no. Por ende, es una crisis que probablemente va a afectar de manera bien decisiva una cuestión crucial del carisma sacerdotal, en general del sacerdocio presbiteral en nuestro país. Lo segundo que hay que decir es que, por contrapartida, la credibilidad de las víctimas es total en este minuto. Cualquier víctima, cualquier persona que denuncie un abuso eclesiástico, clerical, va a tener un ambiente de credibilidad enorme, enorme. Las víctimas han pasado a ser, gracias a Dios, una parte integrante de esta crisis, han tomado un protagonismo relevante, tienen a su favor el grueso de la opinión pública y por ende es un dato crucial para considerar en relación a cualquier respuesta que pretenda entregar la Iglesia a este problema. No se puede hacer nada sin las víctimas, sin el concurso de víctimas que por lo demás ya no son solo víctimas individuales que están reclamando verdad y justicia, sino asociaciones, voceros que tienen resonancia pública, etcétera. Entonces es un dato crucial de opinión pública que nadie puede olvidar. Por último, quiero mencionar, hay una desconfianza institucional, no solo en el ministerio sacerdotal, por desgracia, sino también en la forma como la Iglesia ha manejado la crisis. La enorme mayoría de los chilenos dice derechamente que la Iglesia encubre y ha encubierto a los sacerdotes involucrados. No solo ha sido negligente, no solo ha cometido errores, sino que es una acusación dura, áspera, y por ende la crítica a los encargados, sea superiores de congregaciones religiosas, sea obispos, es muy pertinaz y muy dura, y eso requiere ser tomado en cuenta en general. Hoy la posibilidad, la probabilidad de que un obispo hable, ¿no es cierto?, con legitimidad pública es relativamente baja. Entonces son tres datos de opinión pública que uno tiene que considerar al momento de actuar, por lo menos comunicacionalmente, en el marco de esta crisis. Desconfianza generalizada en el ministerio sacerdotal, con hondas consecuencias probablemente en la experiencia religiosa, ¿no es cierto?, enorme credibilidad de las víctimas, que tienen que ser parte integrante y protagónica de cualquier respuesta que demos en esta materia, y efectivamente un deterioro en la confianza específica en los encargados de la institución religiosa, que exige por lo demás colocar siempre por delante como protagonistas, creo yo, en este minuto, a laicos, que son los que pueden eventualmente representar mejor una respuesta satisfactoria de la Iglesia. Eso diré simplemente. Sigamos con Ana María. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias y gracias por la invitación. Hace 2 años atrás nos encontramos también acá y estábamos en qué estaba pasando y no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Por lo tanto, aunque sea un escenario adverso, yo prefiero este escenario en que ya sabemos lo que está pasando y por lo tanto podemos hacer algo por superarlo. Y creo que esa es la tarea fundamental. Y en eso yo tengo una esperanza empecinada en que es posible la renovación y que es posible la renovación con este escenario adverso, tanto interno como externo. Y no por una cuestión como abstracta, sino por la experiencia que tenemos justamente de escuchar víctimas. Llegan 1, 2 víctimas por semana al Consejo de Prevención y es a ellas a quienes miramos y con quienes tenemos el contacto. No quisiera, o sea, para no dejarlo como pregunta después, la notificación, nos va a llegar, digamos, la carta, el convenio del que se hablaba, tiene una forma para que termine, para que acabe, por lo tanto hay una parte formal que hay que hacer todavía. Y yo creo que eso no cambia
el compromiso que tenemos con facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. Creo que eso es lo fundamental. Creo que se ignora muchísimo que las víctimas siguen llegando a la iglesia porque ellas captaron que en el fondo es en este nivel, en este ámbito, donde se puede sancionar quizás con lo que más les importa, y es que esa persona deje de ejercer el ministerio sacerdotal. Y también captaron que a veces quieren ir a fiscalía, pero quieren ser facilitados en ese acceso a fiscalía. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde junio del año pasado. Las distintas instituciones de la iglesia, sea congregaciones religiosas o diócesis, pero sobre todo desde el Servicio de Escucha y del Consejo de Prevención, es que más de 60 como flujos en el fondo se han ido dando hacia Fiscalía para que las personas puedan acceder a las dos justicias. Y en eso quisiera ser como súper clara, porque en el fondo la justicia del Estado puede abarcar un tipo de respuesta y la de la Iglesia puede abarcar otro tipo de respuesta. Si la justicia canónica no funciona, esa persona podría, por ejemplo, celebrar misa en la cárcel, o podría seguir siendo sacerdote y eventualmente seguir abusando de otras personas. Por lo tanto, es muy importante que se acerquen, y eso en realidad es súper emocionante, cómo esa confianza de las víctimas sigue estando. De hecho, algunas de las personas con las que hemos hablado, por ejemplo, me decía, fíjate que yo, que soy de la opinión, él ya es ateo, producto de la crisis en el fondo, del abuso y de la reacción también respecto al abuso, y me decía yo que en realidad creo que acá lo que habría que hacer con la iglesia es el último apague la luz. Igual, lo único que he hecho hasta ahora es ir a la justicia canónica, no he ido todavía a fiscalía. Y hay otras personas que, por ejemplo, llegan donde nosotros y nos dicen, por razones familiares, la mayor parte de las veces, por razones familiares, que no quiere que se sepan o cosas así, nos dicen, necesito que me ayuden a tener la reserva de mi identidad. Y cuando empezó a pasar que habían tantos allanamientos, o tantos allanamientos seguidos, en el fondo empezamos justamente a decirle a la Fiscalía cómo lo podemos hacer, porque esa confianza que deposita la persona, nosotros nos sentimos obligados a eso, y entonces llegamos a esta como regulación de flujo en el fondo, en el sentido de decir, yo te voy a decir el lugar donde estaba, el año donde estaba y eventualmente quién habría sido el responsable, pero no te voy a dar el nombre de la persona que llegó hasta mí, porque no quiero, las víctimas ya fueron traicionadas una vez por sus transgresores, también por la respuesta institucional. Por lo tanto, el Consejo no puede darse el lujo de traicionar esa confianza. Y en ese sentido, con algún tipo de acuerdo o sin mediar un acuerdo, el compromiso sigue estando. El compromiso que tenemos es con las víctimas y en eso me tomo también de la experiencia de Irlanda. Nosotros hemos participado bastante de las iniciativas de Irlanda, las hemos tenido muy presentes, y el fundamento de todo eso es el ser una iglesia. Y eso quizás es lo que más cuesta, es tener una reacción tanto a nivel diocesano como de comunidades religiosas, como de laicos, en ponerse y, por ejemplo, yo no sé cuántos han leído las líneas guías, cuántos han participado de los cursos de formación, cuántos han visto la respuesta en el fondo para hacernos responsables de la memoria que se publicó. O sea, hay una serie de iniciativas que se pueden hacer, que se pueden seguir perfeccionando, por cierto, pero para eso estamos, en el fondo, para tratar de dar una respuesta satisfactoria, necesaria, debida a quienes fueron vulnerados dentro de la iglesia. Josefina. ¿Se escucha? Sí. Tengo la mala suerte de cerrar después de dos grandes presentadores. Dudo que pueda estar a la altura de ellos. Por lo mismo voy a leer, no me voy a arriesgar a improvisar. Muy simple mi reflexión. Quiero partir especificando, también en parte por el formato de este panel, mi lugar de enunciación, desde donde estoy hablando. No soy experta en crisis de la Iglesia, tampoco en el manejo legal de la misma, menos en materia de comunicaciones o de imagen corporativa.
Sí soy católica y como tal participé en la escritura de un libro que no tuvo otro objetivo que iniciar un diálogo, un ejercicio comunicativo sobre la crisis que estamos experimentando. Crisis que a mi juicio no puede sino especificarse, aunque no necesariamente se reduzca solo a ello, en los casos de abuso que han ocurrido al interior de nuestra institución. Bien sabemos, ¿cierto? Y sobre eso en parte se ha hablado hoy día, de que su ocurrencia, la ocurrencia de los abusos nos presenta un cuestionamiento particularmente profundo, porque en alguna medida constituyen una negación paradigmática quizás de una de las consecuencias más fundamentales de nuestra fe, que es la dignidad e indisponibilidad de quien tenemos delante nuestro. En ese sentido, el aporte que puedo hacer yo, al menos en ese espacio, es el de esa reflexión. Y que no es otra cosa, creo, que el esfuerzo permanente por hacer dialogar razón y fe. Difícilmente entonces podré responder a las interesantes preguntas que varios ya han enviado respecto de estrategias comunicacionales para estas circunstancias, donde seguramente los mismos asistentes que trabajan en esa materia sabrán mucho mejor que yo pensar alternativas, y de hecho el panel anterior, ¿no?, con su propio trabajo comunicando la misión que llevan a cabo, ya nos han dado varias respuestas, ¿no? Pero mi silencio en esta materia no tiene que ver solamente con falta de expertise, sino que pienso, y cosas que han pasado hoy día, como lo de la academia o lo que nos contaba Ana María, quizás no es tiempo, no todavía, o hay que seguir pensando, digamos, quizás no es tiempo de detenerse en este tipo de objetivos, ¿no? Debo reconocer que en este momento al menos me cuesta ser optimista respecto de cualquier estrategia comunicacional. ¿Qué estrategia puede desplegarse después de la entrevista que dio Marcela Aranda la semana pasada a propósito de las denuncias de abuso que presuntamente no, que están en investigación de parte del padre Renato Poblete? ¿Qué campaña se puede iniciar cuando todo parece anticipar que las denuncias seguirán apareciendo? Cuando digo esto, no quiero desconocer de ninguna manera la importancia que tienen las comunicaciones, y que creo que toda la reflexión de hoy ha puesto en evidencia lo fundamental que es hacerlo. Pero sí creo que cualquier iniciativa en esos términos requiere primero de haber resuelto una pregunta fundamental, y que no tengo claro si la hemos abordado. Aquella por las condiciones de posibilidad de la comunicación, una que bien sabemos por las cosas que de hecho pasaron hoy, nunca podemos dar por sentada. Todos los datos que da Eduardo, ¿cierto?, respecto de la confianza en la Iglesia, ponen de manifiesto lo difícil, ¿cierto?, que es contar con esas condiciones de posibilidad para que sea posible una comunicación entre quienes están de alguna manera, independiente del lado donde están, interpelados por esta circunstancia. Cuando se plantea el lema de este encuentro, ¿cierto?, de comunicar para reconstruir confianza, hay que abordar primero, ¿cierto?, la pregunta de qué comunicar. Pienso que quizás debiéramos volver primero sobre aquello que se quiere entregar. Creo que en cada época, frente a cada nueva circunstancia, ese mensaje, el mensaje revelado en nuestro caso, debe volver a ser interpretado a la luz de los acontecimientos que lo ponen en juego. Y una vez respondida esa pregunta radical, si es que puede hacerse de forma definitiva, viene la pregunta de si es posible comunicar su respuesta, si es que no hay primero un horizonte común que permita ponerse siquiera a conversar, ¿cierto? Me atrevería entonces a decir, y me hacen pensar mucho las dos cosas que hacían referencia a ustedes que ocurrieron hoy día, ¿cierto? Ese es nuestro punto de partida hoy día, así de precario. ¿Cómo entonces esperar el despliegue de una campaña comunicacional exitosa que logre reconstruir confianza si no nos hemos detenido primero a reflexionar en conjunto, como estamos hoy aquí, acerca de eso que nos ha pasado, aunque pienso que este espacio es una manera de empezar a hacerlo? Solo para terminar, no me quiero alargar, en medio de esta crisis me ha tocado participar de otros espacios. Sale siempre la pregunta, como la de este panel, respecto de qué hacer. Lo que al menos
yo he intentado hacer muy humildemente, pero creo que es un horizonte desde el cual todos podemos pensarnos en conjunto, es el de intentar antes que nada comprender, algo que supone cualquier esfuerzo de comunicación. Y me hace mucho sentido en esa tarea la reflexión de Hannah Arendt, que a propósito de los horrores del Holocausto habló que lo más importante, ¿cierto?, era antes que nada la necesidad de comprender. Explicar cómo es que el horror, aquello que nunca debió ocurrir, llegó a pasar aquí en medio de nosotros. Para Arendt, lo que a mí me parece interesante es que esa comprensión no tenía que ver con una cuestión erudita o con esfuerzos propios del mundo intelectual, sino con la comprensión de todos quienes habían sido testigos de ese acontecimiento, pues es comprendiendo, dice Arendt, que podemos volver a sentirnos como en casa. Y pienso que ese es nuestro desafío hoy día. La confianza solo se habrá recuperado, creo, cuando volvamos a sentirnos como en casa, tarea que no implica otra cosa que dedicarse con amor y cuidado a reparar vínculos profundamente quebrados, de modo que siga siendo posible y realizable la experiencia cotidiana de comunidad que en principio ofrece la Iglesia. Ahora creo que no son exclusivamente quienes se han alejado o quienes hoy se reconocen como desconfiados los que deben volver a sentirse en casa, también nosotros los que estamos aquí reunidos preguntándonos cómo volver a ser creíble a Cristo, pero teniendo que primero, pienso, enfrentarnos a la pregunta de cómo es que todo lo que ha ocurrido nos interpela. Con esto termino. No se trata entonces de que la estrategia comunicacional, cierto, sea irrelevante, sino que no creo que pueda formularse de manera correcta si no ha enfrentado primero esa pregunta radical. Hablar hoy día desde la Iglesia en medio de esta crisis requiere tanto cuidado, tanto que a ratos pareciera mejor estar en silencio. Y en ese sentido creo que solo será eficaz la comunicación de quienes sean capaces de hablar y de dar testimonio de su fe, no como resultado de una estrategia o no al menos en primera instancia, sino una mirada atenta a una realidad dolorosa, pero también llena de esperanza. La crisis de los abusos al interior de la Iglesia no plantea, pienso, un desafío de orden estratégico o no en primer lugar. El abuso es el ocultamiento del dato originario de cada uno de nosotros, el hecho de que cada persona es un acontecimiento único e irrepetible. Y la tarea comunicativa debe ser, por tanto, antes que nada, volver a hacer memoria de ese acontecimiento. Eso. Gracias. Bueno, ahora quiero que empecemos a responder algunas de estas preguntas que han ido llegando. Ana María, bueno, efectivamente te toca un día noticioso. Y es un día complejo, digamos, para la tarea que se tiene entre manos de reconstruir confianza. Pero bueno, ya hemos tenido situaciones difíciles en el pasado y seguro que habrá un volver a empezar en donde hay que partir, ¿no? En el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, que lo que busca justamente es la verdad y la reconciliación con tantas personas que han sufrido, ¿cómo este acuerdo con la Fiscalía buscaba ir en ese camino y qué hacer ahora? ¿Cómo lo vislumbras viendo que se queda sin efecto? A ver, lo que hacía este compromiso en el fondo era básicamente establecer un flujo de información hacia la Fiscalía. Y entonces que las víctimas que llegaban donde nosotros y que no llegaban a Fiscalía pudieran ser facilitadas en poder asistir. Y eso porque, yo no sé si han tenido experiencia con el Ministerio Público, pero cuando uno hace una denuncia no es tan fácil quién te recibe, cuándo te recibe. De hecho, no es tan fácil saber dónde tienes que ir, porque puede ser que el hecho haya ocurrido en Punta Arenas y tú estés viviendo en Santiago. Por lo tanto, hay todo un tema como práctico. Y se facilitaba eso de una manera como interna para que desde Fiscalía llamaran por teléfono directamente a la persona y le dijeran venga para acá tal día que le vamos a atender. Y respecto a las personas que no querían dar su nombre, se indicaba en tal año, en tal lugar, tal sacerdote puede que haya cometido algún abuso, porque era esto al momento de la denuncia, no es en otro momento, digamos. Para que Fiscalía investigara si estimaba oportuno investigar.
Ahora, eso es verdad que se puede hacer con o sin acuerdo. El acuerdo era una manera como práctica en el fondo de decir somos una iglesia y todos vamos a hacer lo mismo. No va a depender de que una congregación religiosa o una diócesis actúe así o allá o acá como de distinta manera, sino que todos nos vamos a poner dentro de un mismo ritmo en el fondo de entrega de información. Se puede seguir haciendo. O sea, yo creo que eso no, de verdad, es semanal de todos modos. O sea, y eso se hace. Y por eso era, y ahí también me interesaría conocer en realidad más bien la opinión de usted, era mucho más que un gesto comunicacional. Un gesto comunicacional, según yo, no tiene una práctica reiterada en el tiempo tan grande. O sea, entonces no era, y yo por lo menos, nadie del Consejo está por el asunto de lavado de imagen, ni mucho menos. Nuestra tarea es una tarea de hacer institucionalmente bien, y eso significa bien las cosas, y eso significa, desde luego, acoger a las víctimas. Algunas víctimas que están asociadas, otras víctimas que no están asociadas, algunas víctimas que están en una etapa ya de judicialización, civil o canónica, y eso puede seguir con o sin acuerdo. Yo creo que habrá que decantar todavía un poco para saber por qué Fiscalía Nacional decidió eso. Entiendo que el símbolo haya sido importante para algunas agrupaciones de víctimas y habrá que seguir trabajando en juntarnos con ellas. Nos juntamos. Pero tendremos que invitar más a la mesa. O sea, desde luego hay cosas que aprender, desde luego no es una tarea fácil. Yo creo que todos tuvimos la conciencia cuando aceptamos ser parte del Consejo de que esto requería meter las manos al barro y ensuciarse. O sea, es muy difícil que nos salpique, que no, y no por el horror que llegamos a conocer, que cada vez además uno dice algo más espantoso que esto no puede haber, y vuelve a aparecer algo, y vuelve a aparecer algo, y vuelve a aparecer. Entonces es como en ese sentido entiendo que es difícil estar optimista. Lo que pasa es que nosotros tenemos también el otro lado, que vemos a personas que superan el abuso y que son capaces de tener sus vías bien, plenas. Entonces eso da, por si acaso, mucha esperanza. O sea, es el contacto con ellos. O también el compromiso de laicos y de sacerdotes. Yo creo que acá no tiene que quedar de lado nadie. En el sentido de nos vamos a capacitar para poder hacer las investigaciones previas, porque nos demoramos como un mes siempre en encontrar a alguien que pueda hacer una investigación previa. Vamos a hacer eso también. O sea, vamos cubriendo los distintos ámbitos. El acuerdo, yo por cierto, creo que era una cosa buena, pero si no es valorado así, no es el momento y no es la forma y listo, nomás se sigue. Quédate con Eduardo, aquí hay una pregunta que manda Liliana desde Perú, que se pregunta cómo afrontar la desconfianza de la sociedad en un mundo que cada vez rehúye más a Dios. Claro, y uno ve que las tendencias de las encuestas, no solo en Chile, en el mundo, que una tendencia que puede ser preocupante. Entonces, en ese sentido, estas tendencias que vemos de disminución en la confianza en la Iglesia, ¿se puede atribuir exclusivamente a la crisis de los abusos o tenemos una situación más generalizada? Claro, tenemos una situación más generalizada. Todas las instituciones pierden confianza en el mundo moderno, todas están expuestas a una crítica bastante implacable, todas les cuesta responder a su propia error y a sus propias equivocaciones, es cierto. Ahora, una cosa es que las instituciones pierdan confianza en general, se pierda confianza institucional, otra cosa es caer al suelo y a piso. Entonces tampoco yo diría que mal de mucho, en este caso no es consuelo. Pienso que la Iglesia gozó de mucha mayor estima pública y puede gozar, entre otras cosas porque la Iglesia, a diferencia de otras instituciones, alberga un núcleo de gente cercana bastante importante numéricamente, gente que va a la Iglesia, que confía
en el Evangelio, gente religiosamente orientada. Esa gente no debería perder la confianza en la institución en la que está. El problema hoy es que la crisis de confianza afecta de manera decisiva y mayoritaria a la gente que está dentro de la iglesia y que va a la iglesia todas las semanas. Eso no debería ser, para nada, no debería ser. Entonces, es cierto que hay un clima general de desconfianza hacia las instituciones, pero por decirlo de esta manera, todos podemos decir que los bancos son malos, pero el banco nuestro, en el cual nosotros tenemos cuenta corriente, no es tan malo. Entonces está bien, de eso viven los bancos, de la confianza de que la gente que tiene su cuenta corriente en ese banco, tiene en ese banco. Entonces, en la iglesia pasa esto, ¿no? Y no debería pasar que la gente que la frecuenta, que la gente activa, que la gente que está en ella, sin embargo, desconfíe de su propia casa. Eso no es normal. Perdón. Yo creo que me tengo que dejar interpelar y que tengo que... No me tendría que pasar. No debería pasar. O sea, yo creo que eso da señal de la magnitud de la crisis. Y crisis queda corta, digamos, como palabra, estamos de acuerdo, ¿no? Pero en el fondo es justamente por el asunto que plantea la Josefina, pues, o sea, tenemos que comprender qué pasó, que llegamos a eso, y por lo tanto cuáles fueron las dinámicas relacionales que están a la base del abuso sexual en contexto eclesial. De hecho, esa va a ser la única forma para poder prevenir. O sea, si no conocemos no vamos a prevenir. Pero que yo me deje interpelar, que a mí me cueste en lo personal ir a misa un domingo, sí, pues. Sí, pues, o sea, es parte del asunto. Casi lo encuentro como más honesto, en el fondo, de que esto pone, a lo mejor no en riesgo la adhesión a la persona de Jesús, como gran amor, pero sí como que encuentro imposible pasar por esto, yo por lo menos, encuentro imposible pasar por esto sin un cuestionamiento institucional, aunque uno tenga en un horizonte como esperanza. ¿O estoy en la mitad de la crisis? No sé si me di a entender, pero pienso que cuando la crisis de confianza afecta de manera al núcleo duro, es claro, el nivel de la crisis, la magnitud, la intensidad del problema es mucho mayor. Eso es todo lo que quiero decir. No es lo mismo que la crisis de confianza en el Parlamento. ¿Qué nos importa a nosotros el Parlamento? ¿Ah? Nos debiera importar, pero no vamos todos los domingos al Parlamento. ¿Me entiendes? Claro, cada 4 años votamos, eso es todo. Entonces eso es lo que quiero decir. Para no creer de que como todas las instituciones están en crisis, entonces bueno, que la iglesia entre en crisis a lo mismo. ¿Ah? ¿Me entiendes? Ese es como el argumento que puede haber detrás de esa. Ahora, esperar que una institución como la Iglesia Católica tenga 70% de confianza pública, tampoco. ¿Ah? En una sociedad plural, diversa, llena de gente que pide cosas a veces imposibles, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Eduardo, y en uno de los temas que salió en la mañana era la importancia de reconocer la magnitud de la crisis en Chile. Y sé que estás involucrado en un estudio que tiene por objeto dar un reporte, un informe hacia fines de año. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Nosotros tenemos en marcha aquí en la universidad una comisión de académicos que está justamente tratando de entender lo que dice Josefina, la crisis, por qué sucede esto, qué cosas son específicamente chilenas de una crisis que es por lo demás mundial. ¿Por qué las iglesias, no solo la nuestra, ¿no?, ha respondido tan insatisfactoriamente aquí, en otras partes? ¿Y qué impacto puede eventualmente tener algo así? No solo en la confianza, que es lo más evidente, lo más inmediato, lo más superficial, si ustedes quieren, en cierto sentido, porque esto puede estar afectando la forma de la experiencia religiosa, ¿no? Y la forma como la gente vive la fe.
Bueno, entonces esas son preguntas que nos hacemos y todas muy difíciles de responder. Estamos tratando de que en un marco de una reflexión académica, sin intención inmediatamente pastoral, y en el marco de un grupo interdisciplinario podamos ofrecer como aporte a este problema un informe que por lo menos adelante insinúe explicaciones o reflexiones en torno a este problema. Ese es como el objetivo de esta comisión, el aporte que queremos hacer, entre otros aportes como este de hoy, como Universidad Católica a nuestra iglesia. Esperamos con mucho interés el informe. Y Josefina, como te dicen en el libro, tenemos una pregunta que viene de Alexis, y él pregunta que si consideramos el actual escenario y acogemos el llamado del Santo Padre a responder a la Iglesia como laicos comprometidos, ¿qué estrategia podemos seguir para convocar a los laicos del mundo? Y propone alternativas como una mayor difusión a través de redes o convocar a un concilio de laicos, una especie de masiva convocatoria. Y tú has hablado en tu presentación más bien de un momento de reflexión y de guardar silencio incluso. ¿Cómo ves tú esas dos posibilidades? Acá vuelvo a mi explicitación inicial. Estas son las preguntas que me dieron miedo cuando las vi, porque no lo sé, tampoco creo que sea una respuesta única ni general, digamos. Yo creo que es una pregunta que debe enfrentar cada comunidad, digamos. O sea, no sé, este seminario en sí mismo me parece que es una forma con una clara delimitación, ¿cierto?, de sus objetivos, de sus protagonistas, etcétera, que está tratando de abortar en ese proceso. De responder comprometidamente, ¿cierto?, a esta crisis, de ir en salida, como decían algunos antes, ¿cierto? Pero no sé si tenga sentido tampoco, yo ahí no me declaro, digamos, como sin respuesta. Puede ser que sea interesante convocar a un concilio de laicos como el que hubo en algún otro momento, pero también creo que los tiempos cambian, ¿no? Y quizás tenga más sentido, al menos como punto de partida, quizás no estrategias como con tan grandes ambiciones, ¿no?, sino quizás con objetivos más humildes, más delimitados, aplicados a problemas concretos, como el hecho de plantearse como académico de la Universidad Católica, o como abogada, ¿cierto?, experta en derecho canónico, como periodista, en fin, desde el lugar que cada uno está, o desde como parroquiano, digamos, en la iglesia en la que participa los domingos. Creo que esa es la forma primera de ir respondiendo a esa pregunta. No creo que tenga una respuesta general, porque además el lugar de cada uno en la crisis es muy distinto, ¿no? Como se ha difundido esta idea de que todos tenemos en algún sentido una responsabilidad en la crisis, ¿cierto?, que es una manera de situar, como de movilizar, ¿no? Cuando el Papa Francisco dice todos tenemos que cumplir un papel acá, no rumiar en la desolación, en fin, pero lo concreto es que no es la misma responsabilidad en todos, ¿no?, por el tipo de involucramiento en la crisis, pero también porque cada uno tiene tareas y misiones diferentes. Entonces es muy difícil pensar en una estrategia así de general y dirigista, digamos. Eso. Bueno, ya son las casi 7 de la tarde, así que creo que podemos liberar a todos para ya ir dando término al seminario, pero igual quiero cerrar esta conversación citando al Papa Francisco, que está en su viaje pastoral a Bulgaria y que después de haber visitado un centro de refugiados ahí, dijo lo siguiente, dijo: quien ama no pierde el tiempo en lamentarse, sino que siempre ve lo que puede hacer en concreto. En este centro han aprendido a ver los problemas, a reconocerlos, a mirarlos de frente. Se dejan interpelar y buscan discernir con los ojos del Señor. Como dijo el Papa Juan XXIII, no he conocido nunca a un pesimista que haya terminado algo bueno.
Así que mucho optimismo, que vamos para adelante. Muchas gracias.